Buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos por haber venido a esta charla que creemos de vital importancia en estos momentos, pues conocer la situación en Palestina, ¿no? Y lo que está pasando a su alrededor. Hemos querido contar con Lidón Soriano, que es una gran conocedora de este conflicto, de su origen, su evolución y de la realidad sobre el terreno. Es licenciada y doctora en Ciencias de la Educación Física y el Deporte. También tiene grados de Fisioterapia, Magisterio y Enfermería, carrera en la que además es profesora de Emergencias Sanitarias en la Escuela Sanitaria de Navarra. Lleva más de 20 años compaginando su tarea docente, asistencial e investigadora con su actividad solidaria. Desde hace más de 20 años colabora con una ONG de salud en Palestina y ha coordinado varias delegaciones tanto a los territorios palestinos ocupados como a Israel, teniendo un amplísimo conocimiento del conflicto tanto en el plano académico como en el vivencial. Ha impartido clase en el Máster de Cooperación Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, dando el módulo de conflicto árabe-israelí, y de forma altruista se ha dedicado durante todos estos años a difundir en diferentes foros a lo largo de todo el Estado español, principalmente aquello que ha aprendido y vivido en sus estancias en la zona, desarrollando conferencias, seminarios y charlas en universidades, fundaciones, teatros, centros cívicos, sociales y culturales, centros escolares y un largo etcétera. Bueno, sin más os dejo con ella. Gracias. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Ante todo agradecer a los compañeros que me hayan dado la oportunidad de estar aquí, de ceder este espacio para que pueda hablaros, ¿no?, de lo que está sucediendo en Palestina, que como veis he titulado Crisis humanitaria en Palestina, aunque siempre digo que en realidad deberíamos estar hablando de crisis de humanidad en el mundo. Fijaros, el derecho internacional humanitario exige el respeto a los edificios sanitarios, vehículos sanitarios, por supuesto al personal sanitario, también exige respeto a los enfermos. Sin embargo, a día de hoy, en la Franja de Gaza no hay un solo hospital que no haya sido total o parcialmente destruido, con su personal sanitario obligado a trabajar en unas situaciones absolutamente dantescas que no podemos ni imaginar. Fijaros cómo describe la situación el que fue coordinador para los territorios ocupados de Médicos Sin Fronteras cuando le preguntan si la situación que están viendo en la Franja de Gaza la han vivido en algún otro país en conflicto. Una de las personas que nos pregunta nos dice, de toda vuestra experiencia en situaciones de emergencia humanitaria, ¿habéis tenido alguna similar en su gravedad y en el tiempo? Bueno, yo personalmente creo que esta situación no tiene precedente por el nivel de deshumanización que estamos viendo, ¿no? Hemos visto y vemos que la población realmente no tiene dónde huir, no tiene un lugar seguro, no hay un lugar seguro hoy en día en Gaza para nadie, ¿no? Nadie puede salir, excepto cierto personal internacional, y nadie ha podido entrar durante muchas semanas. Nos ha costado creo que más de un mes conseguir meter personal internacional. Esto es algo que realmente yo nunca había visto anteriormente. Normalmente en Médicos Sin Fronteras siempre encontramos nuestro espacio, ¿no? Siempre encontramos la manera de introducir ese material humanitario, ¿no?, y poder trabajar. Pero esta vez yo personalmente creo que está siendo extremadamente difícil llevar a cabo ese trabajo humanitario por ese bloqueo férreo a la entrada de la ayuda humanitaria, incluso a la entrada del personal que está llevando a cabo Israel, ¿no? El número de cifras de muertos y de heridos es apabullante, ¿no? Hay que resaltar también que 2/3 de esas entre 11.000 o 15.000 personas que ya han fallecido, que ya han sido asesinadas, son mujeres y niños, ¿no? Y yo diría, por hacer una comparación, el número de muertos y de heridos que ya ha habido en este conflicto durante lo que lleva ahora durante un poquito más de básicamente un mes y medio, ya supera los del último conflicto
conflicto que podemos tener todos en nuestra mente, ¿no? Que es el conflicto de Ucrania, que lleva ya más de 2 años, ¿no? Con lo cual yo creo que las cifras lo dicen todo, ¿no? Pero no nos olvidemos, estas cifras son personas, como digo, tienen ojos, tienen cara y mayoritariamente son mujeres y son niños. Fijaros, en noviembre el portavoz de UNICEF ya hablaba que en todos sus años de experiencia en UNICEF nunca había visto tantos niños con heridas de guerra. En diciembre nos decía que los niños en Gaza tenían que enfrentarse a una situación catastrófica que nunca había visto semejante devastación y desesperación. El 26 de enero, como recordaréis, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó que Israel era plausible que estuviera cometiendo genocidio. El 23 de febrero, 30 expertos de Naciones Unidas pidieron un embargo de armas a Israel. El 26 de marzo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la primera resolución de alto el fuego en Gaza. En abril, el 5 de abril, Naciones Unidas pedía ya el embargo de armas a Israel. Sin embargo, ¿qué hemos estado viendo durante todos estos meses y qué seguimos viendo, ¿no? Seguimos viendo una inacción a nivel de comunidad internacional, cuando no directamente colaboración con este plausible genocidio. Y el común de los mortales, aunque no tenga conocimientos en la materia, se pregunta cómo es posible, ¿no?, que esto esté sucediendo. Aquí indudablemente los medios de comunicación juegan un papel fundamental, siempre lo juegan, pero en el conflicto de Oriente Medio particularmente. Nos envían una cantidad ingente de información, pero información inconexa, información que nos cuesta hilar porque nos falta precisamente ese hilo conductor, ¿no? Y eso es lo que vengo a traeros, la foto completa que nos permita entender cómo es posible que hayamos llegado a esta situación. A finales del siglo XIX, en la Europa oriental, un periodista austriaco, Theodor Herzl, funda el sionismo y publica sus bases en un libro de 1896 llamado El Estado Judío. Herzl define el sionismo como una doctrina política, nacionalista y colonialista, y lo sustenta en 2 pilares fundamentales. Uno, que todos los judíos del mundo forman un solo pueblo y además ellos se consideran el pueblo elegido. Y 2, que tienen derecho a tener un Estado exclusivamente para ellos. Estas ideas, de hecho, al principio son frontalmente rechazadas por la mayoría de judíos intelectuales que la consideran, de hecho, la expresión máxima del antisemitismo, porque es como reconocer que una persona que profesa el judaísmo no puede convivir con gente de otras religiones. Pero también encuentra adeptos. Y de hecho, al año siguiente, en los salones del casino de Basilea, en Suiza, se juntaron 200 judíos sionistas a quienes había gustado esta idea de crear un futuro Estado exclusivamente para ellos, y se reúnen en el primer Congreso Mundial Sionista para ir elaborando y definiendo qué herramientas les iban a hacer falta para llevar a cabo la creación de este futuro Estado. La primera herramienta que crean en ese mismo congreso es la Organización Mundial Sionista, que de hecho será la que coordine las diferentes acciones y necesidades que tengan estos congresos mundiales sionistas. También tienen que decidir dónde crearán, dónde asentarán ese futuro Estado judío. Surgen diferentes planes, el plan Uganda, el plan de la Patagonia Argentina, surge también el plan Palestina. Finalmente, en el 7º Congreso Mundial Sionista se decantan por el plan Palestina porque, por un lado, les va a facilitar llevar judíos de todo el mundo, va a ser mucho más fácil hacerles ir a Palestina que no a Uganda, pero fundamentalmente son muy conscientes de la ubicación geoestratégica en el corazón de Medio Oriente de ese futuro Estado. El sionismo no surge como una idea monolítica, hay diferentes facciones, hay un sionismo más político, un sionismo más práctico, un sionismo socialista,
un sionismo de derechas o revisionista, un sionismo religioso, un sionismo sintético. Todos ellos tienen diferentes particularidades, pero todos confluyen en 4 ideas fundamentales. La primera es que necesitan expulsar a la gente que vive en el territorio que ellos han elegido para crear su futuro Estado. Necesitan quitarles las tierras. En el caso de Palestina necesitan desarabizarla para posteriormente judeizarla. Y en base a estos 4 pilares establecen el objetivo de crear un hogar para el pueblo judío en la tierra de Palestina bajo el derecho público internacional. A los 5 años de ese primer Congreso Mundial Sionista, Herzl escribe una carta a Cecil Rhodes, recordaréis, el fundador de Rhodesia, considerado el padre del colonialismo moderno, y le escribe una carta pidiéndole su aprobación al plan que Herzl había diseñado, porque le especifica es algo colonial y le define que el plan consiste en asentar en Palestina un hogar para el pueblo judío. Lo que vais a ver ahora son extractos de diferentes documentos y libros de las distintas corrientes sionistas. Aquí fijaros, en 1895, Herzl ya hablaba de la necesidad de expulsar a la población miserable. Cuando habla de la población miserable se refiere a la población autóctona, a la población indígena, y también a la necesidad de quitarles las tierras. Jabotinsky, el líder del revisionismo sionista, en los años 20 ya habla también abiertamente de que la colonización sionista debe llevarse a cabo en contra de los deseos de la población nativa. Y es evidente, puesto que nadie queremos ser colonizados. En los años 30, David Ben Gurión habla del verdadero objetivo del sionismo, que en realidad es hacerse con todo el territorio desde el Nilo hasta el Éufrates. Eso es lo que ellos denominan el Gran Eretz Israel. Pero como nos dice Joseph Weif, si no pueden hacerse con todo el territorio, se contentarían con el territorio de la Palestina histórica, pero fijaros que claro lo dicen, sin árabes. No hay posibilidad de compromiso en este punto. No debemos dejar ni un solo pueblo árabe, ni una sola tribu. En los años 80, el jefe del Departamento de Defensa, también muy explícitamente, habla de la necesidad de utilizar la fuerza para llevar a cabo su objetivo. A finales de los 80, Yitzhak Shamir es todavía más contundente en esas afirmaciones de que hay que literalmente machacar al pueblo palestino. En el siglo XXI, Ehud Olmert continúa con la retórica de nosotros somos el pueblo elegido y esa tierra nos la ha dado Dios, por tanto nos pertenece. Y el 22 de septiembre del año pasado, como recordaréis, Netanyahu acudió a Naciones Unidas para presentar su plan de nuevo Medio Oriente, y cuando nos fijamos en el mapa, habían borrado cualquier rastro de Palestina. Desde el principio de ese primer Congreso Mundial Sionista en 1897, se establecen las herramientas que van a necesitar para crear su Estado. Después de la Organización Mundial Sionista, crean el Fondo Nacional Judío, diferentes bancos de inmigración, diferentes estructuras con las que van a ir colonizando el territorio, y también mandan a una delegación para que les informe de qué hay en aquel momento en la tierra de Palestina. En la tierra de Palestina, a finales del siglo XIX, vivían aproximadamente 550.000 personas. De ellas, un 82% eran árabes musulmanes, un 12% eran árabes cristianos, un 6% eran árabes judíos, y coexistían sin mayores problemas en el mismo territorio. Vivían en ciudades tan bonitas e importantes como la ciudad de Jaffa, un centro neurálgico para la economía palestina, en pueblos como Ein Karim, ciudades como Tiberias, con el lago Tiberíades, ciudades como Belén, con la iglesia de la Natividad, como veis en el centro, ciudades históricas también como Jerusalén,
Esta es una de las 7 puertas de acceso a la ciudad vieja de Jerusalén. Fijaros de qué nivel de desarrollo estamos hablando. Ciudades en el norte como Haifa, con una comunidad cristiana muy importante. Ciudades como Gaza, una ciudad completamente cosmopolita, puesto que estaba en una de las principales rutas comerciales de la época, donde convivían las comunidades musulmanas, cristianas y judías sin ningún problema. Una sociedad eminentemente agrícola, con una economía basada fundamentalmente en cítricos, en la oliva, en el aceite, con una pequeña cabaña ganadera, una industria pesquera, su industria alfarera, muy típica del Mediterráneo, una pequeña industria orfebre. Fijaros, esta casa de fotos Kodak es de 1891, con sus profesionales sanitarios, sus colegios para chicas, sus universidades para mujeres, a las que evidentemente tenían acceso la gente de clases alta, igual que pasaba en Europa, con sus equipos deportivos, con sus fiestas. Toda esta información llegó al movimiento sionista, quien, a pesar de tener conocimiento tanto de ella como de sus documentos administrativos, acuñó la famosa y falsa frase de una tierra sin pueblo, haciendo referencia a Palestina, pero ignorando al pueblo palestino, para un pueblo sin tierra, haciendo referencia a todos los judíos del mundo como un solo pueblo. Ellos sabían perfectamente que aquella tierra estaba habitada, pero fijaros Simón Peres en 2013 las declaraciones que hace al diario israelí Ma'arif. Recuerdo cómo comenzó todo. El conjunto del Estado de Israel es una parte insignificante del conjunto del Oriente Medio. Era una tierra árida y frustrante. Los pantanos en el norte, el desierto en el sur, 2 lagos, de ellos uno muerto y un río a punto de agotarse. Ningún recurso natural que no fuera la malaria. No había nada aquí. Y ahora tenemos la mejor agricultura del mundo. Es un milagro, un país construido por un pueblo. Fijaros qué nivel de desfachatez cuando lo que habéis visto son fotos de un libro histórico de Walid Khalidi al alcance de cualquier persona que se moleste en buscarlo. Ellos sabían perfectamente que aquella tierra estaba habitada, pero como ya decía entonces David Ben Gurión, debemos expulsarles y tomar su lugar. Lo primero que hace el sionismo es establecer contacto con el sultán Abdelhamid, porque en ese momento Palestina estaba dentro del Imperio Otomano, controlado por los turcos, pero el sultán se niega a ningún pacto con el sionismo y posteriormente el representante del sionismo en Gran Bretaña, el barón Rothschild, convence al ministro de Asuntos Exteriores británico Lord Balfour para que se comprometa a ceder parte del territorio de la Palestina histórica para la creación de un hogar para los judíos, y fijaros que además dice: haremos todo lo posible por conseguir este objetivo. Pero fijaros también que estamos en 1917, cuando Gran Bretaña, de jure, no tiene el control del territorio. De hecho, no es hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando la Sociedad de Naciones establece el sistema colonial de mandatos, por lo que en Europa nos repartimos África y Oriente, ¿no?, con regla. Por eso las fronteras son tan poco geográficas, y en 1922 le concede a Gran Bretaña el protectorado de este territorio. En esa década las confrontaciones con la población local van en aumento, porque es verdad que en ocasiones las tierras se compraban a grandes terratenientes que normalmente vivían fuera de Palestina, pero en otras ocasiones, como fue la creación de algunos kibbutz, o como pasa a día de hoy con las colonias, directamente llegaban un grupo de colonos, ponían unas empalizadas y se hacían con ese terreno, ¿no?, creando problemas con la población local. En la década siguiente las confrontaciones van en aumento, y de hecho en 1939 los países árabes fuerzan a Gran Bretaña a llevar a cabo la Conferencia de Londres, por la que, entre otros puntos, se establece un límite a la entrada de población judía a Palestina por año. Esto el sionismo lo vive como una traición, y a través de sus grupos armados terroristas como el Irgun, el Stern o la Haganah,
El que veis en la foto es Menachem Begin, como recordaréis fue primer ministro, fue el líder precisamente del grupo más violento, el Irgun. El que veis en la foto de atrás es Jabotinsky, el Irgun pertenecía al movimiento de la derecha sionista, y estos grupos armados comienzan a atacar no solo intereses palestinos, que ya llevaban años haciendo, sino también empiezan a atacar intereses británicos, y el acto que marca un antes y un después tiene lugar en julio del 46, cuando precisamente el Irgun voló el ala oeste del Hotel King David en Jerusalén. El Hotel King David era la comandancia general británica, y fruto de este atentado fueron asesinados 91 personas, la mayoría pertenecientes a la diplomacia y al funcionariado británico. Fijaros cómo un periódico de la época cubrió aquel suceso, acto de terrorismo llevado a cabo por el grupo terrorista judío de Irgun. En ese momento Gran Bretaña se da cuenta de que ha creado un monstruo que se le ha escapado de las manos y decide pasar el problema a la recién creada Naciones Unidas, quien, a pesar de que en ese momento la población judía coloreada en azul era aproximadamente de un tercio de la población total y tenían la posesión de un 6% de la tierra, aprueba el plan de partición por el que propone la creación de un futuro Estado judío en el 52% del territorio, un futuro Estado palestino en el 46% del territorio, dejando los lugares sagrados de Jerusalén y Belén bajo un control internacional. En ese momento el sionismo siente que ya tiene ese respaldo político que ansiaba desde el principio y comienzan a expulsar de forma masiva a gente de sus pueblos, de aldeas, y uno de los hechos más dramáticos tuvo lugar el 9 de abril en un pueblecito cercano a Jerusalén que se llama Deir Yassin, del que a día de hoy solo quedan las ruinas, cuando 80 hombres de Irgun y 40 de Stern llegaron de madrugada y asesinaron a 350 de los 410 habitantes. En este ambiente absolutamente bélico, el 14 de mayo de 1948, y sin que hubiera llegado a implementarse la resolución de Naciones Unidas, el sionismo de forma unilateral proclama la creación del Estado de Israel. Al día siguiente los países árabes le declaran la guerra, conforman un ejército, como veis, mal armado, peor coordinado, que poco puede hacer frente a los excedentes de guerra que llevaban estos grupos sionistas acumulando durante años. Efectivamente, en 8 meses gana la guerra Israel. Fijaros qué claras eran las órdenes que daban los generales sionistas. Los habitantes de Lida deben ser expulsados rápidamente sin distinción de edad. Es decir, desde el principio, para ellos era tan importante hacerse con territorio como expulsar población, pero era parte de sus principios básicos, ya establecidos desde 1897. La población palestina efectivamente sale con lo que puede acarrear. Son ubicados en estos campos de refugiados. Todo el mundo espera que va a poder regresar en breve, de hecho la mayoría de la gente sale prácticamente con lo opuesto, y a pesar de que ese mismo año Naciones Unidas aprueba la resolución 194, por la que reconoce el derecho de la población refugiada a retornar o a ser indemnizada, fijaros qué claro lo tiene el sionismo desde el inicio. Debemos hacer todo lo posible por asegurarnos de que los palestinos nunca volverán. El viejo morirá, el joven olvidará. En pleno siglo XXI, todos los partidos políticos de Israel están unidos contra el derecho al retorno de los palestinos a Israel. Este señor es Abu Mahmoud, es un señor al que yo quiero mucho y que siempre vamos a visitar con nuestras delegaciones. El señor Mahmoud fue expulsado de su pueblecito cerca de Jaffa cuando tenía 10 años. Fue finalmente ubicado en un campo de refugiados en la ciudad de Nablus, el campo de Balata. Y fijaros lo que lleva en su mano. Lo que lleva en su mano es la llave originaria de su casa materna, que todos los refugiados guardan como oro en paño, y de hecho se ha convertido en uno de los símbolos
de la población refugiada. Harun Mahmoud lo trajimos aquí a Nafarroa, lo llevamos al Parlamento, fijaros qué contento está en la silla de uso de barcos. Y estaba contento porque podía hablar de su historia, que en realidad no es otra que la historia de Palestina. Como os decía, en 8 meses ganó la guerra Israel, que se hizo no con el 52% que proponía Naciones Unidas, sino que se hizo con el 78% del territorio de la Palestina histórica, expulsando al 80% de los palestinos y palestinas de sus casas, de sus tierras, al 80%, y no existía jamás. Esto es lo que los palestinos denominan al-Nakba o la catástrofe, y muy hábilmente el historiador israelí Ilan Pappé denominó la limpieza étnica de Palestina. Desde el inicio, el Estado de Israel comenzó a aplicar una serie de mecanismos de apartheid. Y diréis, ¿esto de apartheid? Esto no es lo que pasaba en Sudáfrica. Fijaros cómo se define el crimen de apartheid. Actos inhumanos cometidos de forma generalizada y sistemática de un grupo racial sobre otro con la intención de mantener ese régimen. Fijaros si era claro desde el principio que en 1975 Naciones Unidas aprobó la resolución 3379 por la que equiparaba el sionismo a una forma de racismo. Posteriormente, en 1984, aprobó la resolución 556, por la que considera el crimen de apartheid un crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible. Os voy a contar alguno de estos mecanismos. Una de las primeras leyes que aprueba el Estado de Israel, el recién creado Estado de Israel, es la ley del retorno, por la que cualquier persona que demuestre que es judía automáticamente se le concede la nacionalidad, el pasaporte, el DNI. Sin embargo, como habéis visto, se niegan en rotundo a reconocer el derecho al retorno de la población refugiada, algo que sí está reconocido por Naciones Unidas. La ley del ausente es una ley mediante la cual, cuando una persona pasa fuera de sus propiedades más de 6 meses, el Estado se puede hacer con esas propiedades. Pero fijaros que os meten en la cárcel. Evidentemente no volvéis a vuestra casa o a vuestras tierras, no porque no queráis, sino porque no os dejan. Pero esto no es ningún inconveniente para que el Estado os quite vuestras propiedades. La ley de ciudadanía es una de las más claras de apartheid. Los palestinos tienen diferencias administrativas en función de dónde vivan. Los que viven dentro del Estado de Israel tienen el pasaporte israelí, tienen el DNI israelí, aunque hay otra serie de leyes que los convierten en ciudadanos de segunda. Los que viven en Gaza y Cisjordania tienen un carnet verde y no tienen un pasaporte limitado, puesto que, como sabéis, Palestina no está reconocido globalmente, por tanto, solo pueden moverse con libertad a ciertos países. Y los que viven en Jerusalén, a pesar de llevar generaciones viviendo allí, ellos tienen un carnet azul y no tienen pasaporte porque el Estado de Israel no los considera ciudadanos, los considera residentes. Y es una residencia que además tienen que ir actualizando cada 4 años en estas oficinas, y si el día que les dan fecha no pueden ir, pues automáticamente les quitan la residencia, con lo cual, bueno, un palestino menos para las estadísticas. Aquellos palestinos de Jerusalén que consiguen lo que se llama el documento de viaje, fijaros qué claro deja el Estado de Israel que el poseedor de este documento no tiene la categoría de ciudadano. Y cuando miramos dentro, vemos que donde ponen nacionalidad les ponen asteriscos, es decir, es una forma administrativa y sutil de borrar a palestinos de las estadísticas. La mayoría de la propiedad de la tierra en Israel pertenece al Fondo Nacional Judío y está completamente prohibido vender la tierra y las casas a los palestinos. Los palestinos no hacen el servicio militar y, por tanto, no reciben ningún tipo de ayudas sociales ni de becas de estudio, lo que automáticamente les va empobreciendo desde que nacen. Y los pueblos no reconocidos son pueblos que existen, la mayoría están ubicados en el sur, en el desierto del Negev. Nosotros vamos a visitarlos,
pero Israel no los ubica en sus mapas y por tanto no les da ningún tipo de infraestructuras, ni carreteras, ni hospitales, ni escuelas, absolutamente nada. Como sabéis, en 1967 Israel lanzó la conocida como Guerra de los 6 días, por la que ocupó militarmente lo que le había dejado a los palestinos, Cisjordania, Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza, pero si os fijáis también ocupó la península del Sinaí en Egipto, los altos del Golán en Siria, las granjas de Sheba en Líbano, es decir, iban ya buscando ese gran Eretz Israel. Si volvemos a las fuentes sionistas, yo siempre digo que a mí, sobre todo al principio, lo que más me ayudó a entender el conflicto fue precisamente leer sus documentos, leer sus libros. Fijaros qué claro lo dice uno de los que fue uno de los principales generales de la Guerra de los 6 días, Moshe Dayan. Dice: pueblos judíos fueron construidos en el lugar de los árabes. Ni siquiera es posible conocer el nombre de los pueblos árabes y no es de extrañar porque en los libros de geografía nunca más aparecieron. No solo no existen en los libros de geografía, físicamente tampoco están allí. Naglal se erigió en el lugar de Maglul, Kibbutz Gipta en el lugar de Gipta, Kibbutz Sarid en el lugar de Huneifis y Kefar Yehoshua en el lugar de Tal al-Shuman. No hay un solo lugar construido en este país donde no hubiera previamente población árabe. Fijaros qué claro. En 1967, efectivamente, comienza la ocupación militar en junio y a pesar de que en noviembre de ese mismo año el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la resolución 242 por la que Israel debe abandonar los territorios ocupados, a día de hoy Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental continúan estando ocupados militar e ilegalmente por Israel. La ocupación militar se centra sobre todo en hombres, fundamentalmente en hombres jóvenes, pero también en niños, también en ancianos. Vivir bajo ocupación supone que los soldados pueden entrar con sus tanques en tus ciudades, en tus pueblos, sin necesitar, ¿no?, ningún motivo. Esto es en Hebrón, esto es en Calquilia. Establecen lo que ellos llaman puntos de control o checkpoints, pero que en realidad lo que buscan es impedir la libre movilidad de las personas, algo que es un derecho reconocido por Naciones Unidas, por el derecho internacional. Aquí veis a este grupo de mujeres de la ciudad de Tulkarem que después de trabajar sus tierras lo único que querían era volver a sus casas y las tenían allí 2 horas. Nos decían que a veces, con suerte, en media hora los dejaban pasar, pero que a veces las tenían 5 horas. Y bueno, que todo dependía del humor del que estuviera el soldado de turno. Imaginaros qué gratuidad y qué arbitrariedad. Formándose largas colas a cualquier hora del día, por supuesto impidiendo la libre movilidad también al personal de Naciones Unidas, de la Media Luna y de la Cruz Roja Internacional, algo que viola de nuevo el derecho internacional. Estos checkpoints en los últimos años los han modernizado, pero cuando entramos dentro observamos que siguen cumpliendo ese papel de impedir la libre movilidad de las personas. De hecho, estos son unos tornos eléctricos que solo pueden accionar los soldados que están dentro de esas garitas. Y son chavales de 18 a 21 años que están con el móvil, están chateando, están ligando entre ellos y les importa nada lo que pase fuera. Cuando digo nada, es nada. Les da igual que haya una mujer pariendo con problemas en el parto, un niño desangrándose, les da absolutamente igual. Yo siempre digo que me es fácil transmitir cifras, son datos objetivos y objetivables, pero que me es muy complicado transmitir la humillación, que es la principal herramienta que lleva décadas implementando el Estado de Israel sobre la población palestina. Al año siguiente de crear estos nuevos checkpoints, pusieron estos pasillos donde tú entras, los tornos siguen siendo eléctricos y controlados por los soldados, si ellos no los mueven no puede salir nadie, pero la gente sigue entrando detrás de ti porque todo el mundo quiere pasar y te quedas allí cazado, al lado hay otras filas y os aseguro que es una sensación como de deshumanización
como de pérdida de control, ¿no? de tu propia vida, que es algo absolutamente increíble, ¿no? Esto, fijaros, es para salir de la ciudad de Belén, una de las ciudades más sagradas para el cristianismo. Imaginaros tener que pasar por aquí todos los días, cuando vais a trabajar, cuando volvéis de trabajar, si tenéis que llevar a los niños al hospital, todos los días. Y de noche, que evidentemente da muchísima más impresión. También establecen checkpoints aleatorios. Y esto que vais a ver tuvo lugar entre Jerusalén y Ramallah. Lo que veis que está mostrando a los soldados el palestino de su carnet verde como de Cisjordania. Le dice, ¿qué haces? Vete. No. ¿Qué haces? Vete, vete, baja los brazos y vete. Venga, vete, vete. Lo graban y se van tan tranquilos. Se van tan tranquilos porque esa es su cotidianidad, esa es la cotidianidad de la ocupación. Eso es lo que llevan los palestinos y palestinas viviendo durante décadas sin que nuestros medios de comunicación se dignen a mostrárnoslo. En los años 70, Israel comienza a construir colonias. Las colonias, por supuesto, violan la Cuarta Convención de Ginebra, que establece que la potencia ocupante, es decir, Israel, no puede ubicar a sus habitantes en el territorio ocupado. Sin embargo, fijaros cómo Israel, a sabiendas, lo hace, y lo hace de forma estratégica para dividir el territorio, para impedir que tengan contigüidad. Y si volvemos a las fuentes sionistas, vemos cómo continúan haciendo gala de esa política de hechos consumados. Es decir, yo voy haciendo que si en algún momento alguien se atreve a decirnos algo, ya habremos creado otra realidad. Y efectivamente, así es. Las colonias siempre se construyen en lo alto de las colinas, ponen estas casas prefabricadas, que en poco menos de un año ya tienen esta apariencia de grandes urbanizaciones. Esto es Ariel, esto es Jarajomá, entre Jerusalén y Belén. Este era el único bosque que habían dejado en Cisjordania y les faltó tiempo para talarlo y construir su colonia. Y lo peor de las colonias no es que les quiten la tierra y que les quiten los acuíferos, lo peor de las colonias son los colonos. Es la población más violenta que os podéis imaginar. Desde desde octubre hasta abril, la Oficina de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios ha contabilizado 704 ataques de colonos, con el resultado de 17 muertos y 700 heridos. En los últimos días, de hecho, si habéis leído algo de información que no venga a través de los grandes medios de comunicación masivos, habréis leído cómo los colonos junto a los soldados están empezando a atacar de forma muy sistemática pequeñas aldeas, quemando casas, quemando coches, y por supuesto la población colona tiene una relación absolutamente fraternal con los soldados. Os invito a que visitéis esta página web. B'Tselem es una ONG israelí de derechos humanos que tiene reportado absolutamente todo. De hecho, desde hace años, ahora con los móviles ya no hace falta, pero hace años les daba cámaras de vídeo a los palestinos para que pudieran grabar cuando los colonos les atacaban. Todo esto está documentado sin que a Israel nunca se le haya aplicado la menor sanción. En 2018, como sabéis, Israel se definió como Estado judío y consideró las colonias de interés nacional. Y es evidente, ese es un proyecto colonial y colonialista, las colonias sean de interés nacional, pero no ahora, desde el principio, desde las primeras colonias Petah Tikva que crearon en a finales del siglo XIX, ya tenían esa intención, ¿no? La de colonizar el territorio.
Fijaros, esta foto es suficiente para mostrar esa realidad de apartheid. Esta carretera que veis por aquí arriba es de uso exclusivo israelí. Todos los que no somos israelíes estamos obligados a circular por estas carreteras secundarias, que además son mucho más fáciles de bloquear. Os sonará aquello de las carreteras para blancos, carreteras para negros, ¿no? Pues allí pasa igual. Esta es la ciudad vieja de Hebrón. La ciudad vieja de Hebrón tiene la desgracia de que tiene una colonia en el corazón de la ciudad vieja. Esta es la calle Shuhada Street, la calle que da acceso a esa colonia, y todo esto son tienditas palestinas que los propios palestinos han tenido que cerrar porque los colonos, a su paso, se dedicaban a entrar en las tiendas y a destrozarles o a robarles lo que tenían en los puestos. Cuando entramos dentro, en la zona donde todavía quedan palestinos, o sea, resistiendo de una forma absolutamente encomiable, porque particularmente los colonos de Hebrón son particularmente salvajes, encontramos pintadas como esta, una llamada a la venganza, o como esta otra, gasead a los árabes, Liga de Defensa Judía. Los colonos, que como os he comentado viven siempre en la parte alta, fijaros, esto es una bandera israelí, ellos siempre hacen gala cuando ocupan una casa de que esa casa está ocupada por ellos, se dedican a tirarles toda la basura a los palestinos que todavía tienen sus puestitos, esto es una colonia, y los palestinos han tenido que poner estas redes que paran la basura, pero también les tiran las orinas, las heces. Imaginaros vivir así todos los días, 7 días a la semana, 4 semanas al mes, con incursiones militares permanentes, aleatorias, y aquí de nuevo os invito a que visitéis esta página web que es muy interesante, Breaking the Silence. Es una ONG creada precisamente por ex soldados, la mayoría de ellos hicieron el servicio militar en Hebrón, y después de hacer el servicio militar tuvieron remordimientos, entonces se juntaron un grupo, formaron esta ONG, y son ellos mismos los que cuentan todas las tropelías que han hecho con los palestinos y cómo se les aleccionaba en ese odio tan visceral, ¿no? Es la verdad muy interesante. Otra de las prácticas sistemáticas de apartheid del Estado de Israel es la destrucción de infraestructuras civiles palestinas, como son carreteras, como son casas. Esta es la primera vez que yo llegué a Palestina, esto es el campo de refugiados de Jenin en 2002, después de la masacre de Jenin. Fijaros el shock, yo en la vida había visto un tanque ni semejante destrucción. Fuimos con una ONG francesa que se llamaba Misión Civil por la Protección del Pueblo Palestino, y esta es la familia que a mí me acogió. Como veis, llevábamos estas camisetas claramente identificativas, porque nuestro papel era, cuando se acercaban los soldados y los tanques, salir fuera de la casa, puesto que a nosotras, como internacionales, nos tienen en más consideración que a los palestinos, por supuesto. Cada vez que se acercaba un tanque, yo os aseguro que es muy fácil reconocer cuando se está acercando un tanque, cuando hay un contexto de toque de queda, era la propia familia la que no me dejaba salir de la casa. Yo, que estaba allí para protegerles, y eran ellos quienes me protegían a mí, ¿no? Y siempre digo que es una de las cosas que más me rompe el corazón, ¿no? Cómo los medios de comunicación intentan y consiguen transmitir una imagen de los palestinos y palestinas como gente violenta, agresiva, en unas actitudes, ¿no?, como si no tuvieran corazón, cuando es una gente de una calidad humana, de un concepto de la generosidad, de la hospitalidad, que no podéis ni imaginaros, ¿no? Desde entonces, bueno, ¿no?, la relación que creamos fue muy fuerte, y todos los años hemos vuelto a visitar a nuestra familia palestina. Allí pude comprobar cómo la destrucción era absolutamente gratuita, sistemática, sin motivo alguno más que destruir, casas grandes, casas pequeñas, destrucción de cultivos. Cuando tienen un alto valor económico son desarraigados como estos olivos milenarios y se los llevan a Tel Aviv o los venden en Europa. Y cuando no tienen tanto valor económico para ellos,
Los cortan, los talan o los envenenan. Otra de las políticas sistemáticas es la de los encarcelamientos, que se centra fundamentalmente en hombres, pero también en mujeres, también en niños. Israel encarcela niños por encima de los 12 años. Según Save the Children, Israel es el único país del mundo que de forma sistemática enjuicia a niños en tribunales militares, sometiéndoles a todo tipo de abusos físicos y psicológicos. Para que os hagáis una idea, una pena de cárcel para un niño es tirar piedras a un jeep militar. Eso supone una pena de cárcel de 2 semanas a 6 meses. Veréis que hay otra figura que son personas en detención administrativa. Esto es una figura que tiene el Estado de Israel, por el que puede encarcelar a cualquier persona por un periodo de 6 meses sin cargos. Como no tienes cargos, no tienes derecho a tener un abogado que te defienda, puesto que no tiene de qué defenderte. Y esos 6 meses, además, son prorrogables en el tiempo indefinidamente. Te pueden tener 6 meses o te pueden tener 13 años. Aquí os animo también a que visitéis la página web de Adamir. Otro de las estrategias del Estado de Israel es la creación del muro. Por supuesto, Israel nos lo ha vendido a Occidente a través de sus medios de comunicación como un muro de seguridad que separaba a palestinos de israelíes. Si realmente hubiera sido así, ese muro se hubiera podido construir en lo que se llama línea verde, que es la línea de separación entre Cisjordania e Israel. Sin embargo, fijaros que el 80% del muro se construye por el interior de esa línea verde. Lo que hacen es robarles todo el Valle del Jordán, todos los acuíferos alrededor de Jerusalén, alrededor de Belén, y les dejan estos islotes inconexos que además coinciden con el trazado de sus colonias para precisamente segregarlos, ¿no? El muro tiene 2 versiones, el muro de alambradas, carreteras de uso militar, zanjas, que como veis se construye fielmente al modelo original, y el muro de hormigón, que son láminas de 8 metros, a los que con los años le han ido añadiendo las alambradas y las han electrificado. Esta foto, de nuevo, es suficiente para romper la narrativa israelí, demostrar sus mentiras. Esa es la ciudad de Abu Dis, una ciudad palestina, y como veis el muro pasa por la mitad de la ciudad de Abu Dis. Lo que hace es que deja a miles de palestinos sin acceso físico con el centro neurálgico de la ciudad y administrativamente sin poder pertenecer a Cisjordania, puesto que no tienen el carnet verde, es decir, de un plumazo se quitan a varios miles de palestinos más de las estadísticas. Llegamos a Gaza. Gaza es un pequeño territorio, son 365 kilómetros cuadrados, aproximadamente la extensión del Valle del Baztán, donde, como sabéis, viven unas 9.000 personas, pero aquí viven 2.300.000. Y el 80% es población refugiada, es decir, es gente a la que ya le quitaron todo, ya le quitaron su casa, ya le quitaron sus tierras, ya le quitaron su forma de vida. Os voy a mostrar unas imágenes de cómo era Gaza hasta finales de 2023. A pesar de estar bajo ocupación y a pesar de haber sido empobrecida por la ocupación, los y las palestinas continuaban viviendo con un nivel mínimo de dignidad, ¿no? Hasta 2006 Israel tenía estos 6 puntos de cruce por donde pasaban las personas, sobre todo por Erez y por Rafah,
y los otros puntos eran para el cruce de alimentos, medicamentos, materiales que por supuesto siempre controlaba Israel. A partir de 2007 Israel rodeó completamente con muros y alambradas toda la franja y a nivel marítima, a pesar de que en base a los acuerdos de Oslo le correspondían 21 millas marítimas, Israel lo fue acotando hasta las 3 millas marítimas. Esto es lo que se dio en llamar la mayor cárcel a cielo abierto, aunque a día de hoy, y sin lugar a dudas para equivocarnos, le podemos denominar el mayor campo de concentración a cielo abierto, donde no solo ahora, sino desde 2006 Israel ha llevado a cabo diferentes ataques sobre población civil a la que impide la escapatoria. Fijaros, en Gaza la mayor parte de la población se concentraba en la zona norte, sobre todo en la ciudad de Gaza, la capital, también en Beit Hanun, en Beit Lahia, en Jabalia. Por eso la zona norte era la que tenía el mayor número de infraestructuras sanitarias. Y no es en absoluto aleatorio que Israel comenzara a atacar por el norte, obligando a la gente a desplazarse al sur, diciéndoles que el sur iba a ser seguro, cuando, como sabéis, ahora están atacando también el sur. Y esto no es algo que se les haya ocurrido ahora. Fijaros en los años 30 que decía David Ben Gurión: soy partidario del traslado forzoso, no veo nada inmoral en él. Esto que veis es el sur, esto es Rafah, lo que veis al fondo es Egipto. Fijaros qué cerca está, ¿no? Os preguntaréis, ¿y por qué? ¿Por qué no salen, no? O sea, si están al lado. Bueno, no salen porque desde 2006 a los palestinos se les construyó este enorme muro y esos 500 metros de corredor Filadelfia que solo controlaba Israel. A día de hoy el muro ya no existe, los palestinos están ocupando también ese territorio, pero Egipto es el que tiene ahí el muro que controla junto con Israel. Si volvemos al norte, vemos cómo era Jabalia. Jabalia era el mayor campo de refugiados, uno de los mayores campos de refugiados del mundo. Y digo era porque Jabalia ha sido completamente destruido. Pero esa destrucción no solo es de ahora. Fijaros, esto es el aeropuerto de Gaza, construido en los años 90, 2 años después de su inauguración, además lo inauguró el señor Aznar, fue bombardeado y destruido. Entre tanta destrucción siempre encontramos a los niños palestinos volando sus cometas, que a mí siempre me ha parecido una forma entre simbólica y poética, ¿no?, de intentar escapar, ¿no?, de esa cárcel donde les ha metido el Estado de Israel. Con su puerto completamente una enfermera estadounidense de Médicos Sin Fronteras que fue evacuada de la franja a mediados de noviembre, cuenta cómo los palestinos se preocuparon por su seguridad hasta el último momento. Your staff, the Palestinians who work for MSF or Doctors Without Borders, were concerned about your safety. We would have died within a week without them. They are the only reason we are alive. They made sure they were standing between us and desperate people. They made sure that they were talking to every official that they could find, trying to push us through, trying to get us on the bus, trying to get us out. And we're standing there and we're watching these incredible men who have sacrificed everything for us, who have sacrificed time with their families, their own physical safety, their own water supply they were giving to us. And we're watching them fight to get us across the border, knowing that we were not bringing them with us. And they didn't waver. Ibrahim was right in the front with our passports, fighting so hard to get us on, and we get to Arish that night and find out his parents are dead. They were losing family members and friends. When I say we would have starved to death without them, I'm not exaggerating. And in the moments of absolute desperation of civilians, they were steadfast and calm and just talked to them and said, these people are also in the same boat that you are. They have no supplies. They also have no food and water. They are also sleeping outside on the concrete, and did it in such a beautiful way that they were able to talk them down with love and kindness. There was no violence in their heart, and it calmed everyone around them down as well. Would you go back to Gaza? In a heartbeat. In an absolute heartbeat. My heart is in Gaza. It will stay in Gaza.
the Palestinian people that I worked with, both our national staff in the office as well as my staff at Indonesia Hospital, were some of the most incredible people I've ever met in my life. And I was texting them when we got the evacuation orders, and I said, did any of you move south? Did any of you get out? Like, are any of you coming down this way? And the only answer I got was, this is our community, this is our family, these are our friends. If they're gonna kill us, we're gonna die saving as many people as we can. And I said, if I can ever have an ounce of the heart that you have, I will die a happy person. They were incredible. I would like to send out a reminder that there are civilians seeking shelter there, and that my doctors and nurses didn't leave out of loyalty to their community. And I know that there's an idea being pushed right now that anyone that stayed behind is going to be considered some kind of a threat. And I want to remind people that the people that stayed behind are heroes. The people that stayed behind are they know they're gonna die, and they're choosing to stay behind anyway. Esta sí es la verdadera esencia del pueblo palestino, el cuidado de la familia, el cuidado de la comunidad. Mi amigo Mohamed me contaba hace unos días, cuando chateábamos, que una de las cosas que más le costó fue no estar en enero junto a su hijo, porque él mandó a la familia al sur y él se quedó en el hospital al cuidado de los enfermos. Y diría que lo que más le costó fue no estar el día del primer cumpleaños de su hijo, ¿no? Y que cuando hablaba por teléfono con él le decía que, bueno, que habría más cumpleaños, que ya no celebrarían, pero eso a sabiendas de que evidentemente puede que no vuelva a verlo nunca más, ¿no? Pero quienes sí han perdido todo rastro de humanidad si en algún momento llegaron a tenerlo son los soldados israelíes. I do not see soldiers. I see lives. I see a pride of hungry lives. Let me tell you a promise, gentlemen, that I give to you before God Almighty. It is hunt season in Gaza. You will all be. Esta temporada de caza en Gaza se puede ser más ruin, más infrahumano. Es increíble, ¿no? Y otra de las cosas más increíbles que todavía me sorprende es cómo nuestros medios de comunicación continúan hablando de guerra. ¿Cómo se puede hablar de guerra si estamos hablando de una potencia ocupante que está atacando al pueblo que ocupa? Al que en base al derecho internacional tendría que estar cuidando. Y sin embargo les está atacando. Pero por si fuera poco, se está enfrentando un pueblo que en base al derecho internacional, en base a los acuerdos de Oslo, no tiene derecho a tener ejército. Los palestinos no tienen ejército ni de mar, ni de tierra, ni de aire. Y se están enfrentando a la quinta potencia militar del mundo, que además es el primer receptor de ayuda armamentística por parte de Estados Unidos. La simetría es obscenamente evidente. ¿Cómo se le puede seguir llamando a esto guerra? Y si acudimos a los asesinados en el conflicto, fijaros en rojo la cantidad de palestinos y palestinas asesinadas durante todos los años. Solo durante el siglo XXI, fijaros, operación plomo fundido, 1.200 palestinos frente a 14 israelíes, margen protector 2.400 frente a 74 israelíes. La simetría continúa siendo terriblemente evidente. Pero si hay una comparativa que pone los pelos de punta, es la que compara los niños y niñas asesinadas por día en las diferentes guerras que están a día de hoy en activo. Israel cada día asesina a 136 niños y niñas. Israel cada 10 minutos asesina a un niño o una niña, sin contar con todos los que fueron asesinados cuando cortaron la electricidad en los hospitales. Y como decía el compañero de Médicos Sin Fronteras, estos niños no son números, estos niños tienen nombre, tienen cara. Así podríamos seguir hasta más de 14.000 niños y niñas.
Y fijaros lo que dicen los médicos. Dicen que los niños son disparados por francotiradores. Nos están diciendo que el 75% de las personas que operan en Gaza son niños de la edad de primaria. Que un niño que te llega con 2 disparos en la cabeza y en el abdomen, eso no es algo casual, eso es fruto de un francotirador. Fijaros qué absoluta deshumanidad y brutalidad. Esto es lo que hace Israel con la infancia palestina, esto es lo que quiere con la infancia palestina. Esto lo decía en 2019 un líder sionista. Aunque vinieran a nosotros regalándonos bombones, flores, les atacaríamos igual. Pero no es que nos lo digan ahora, es que lo llevan diciendo desde 1896 en todos sus documentos. ¿Qué más necesita el mundo para entender de qué va esto? Por si fuera poco, en octubre del año pasado, el ministro de Defensa dijo: no habrá electricidad ni agua, solo destrucción, crimen de guerra. Mujeres que con su corta edad ya han sido varias veces encarceladas por el Estado de Israel. Y sí, también tienen resistencia armada. La resistencia armada son los hombres jóvenes de los pueblos y las ciudades que lo que hacen es defender a sus familias. Y las defienden además legítimamente, porque desde 1973 Naciones Unidas aprobó la resolución 3070, que reafirma la legitimidad de la lucha de los pueblos por librarse de la dominación colonial extranjera y de la subjugación foránea por todos los medios posibles, incluida la lucha armada. Si esta resolución os parece demasiado vaga, al año siguiente Naciones Unidas aprobó la resolución 3236, por la que especifica los derechos inalienables del pueblo palestino en Palestina a tener la libre determinación, la independencia y a luchar por sus derechos por todos los medios. En la resolución de 1987, que describe qué es terrorismo, en el punto 14 se especifica: nada de lo dispuesto en la presente resolución puede redundar en detrimento alguno del derecho a la libre determinación, la libertad y la independencia, especialmente de los pueblos sometidos a regímenes coloniales y racistas y a la ocupación extranjera u otras formas de dominación colonial, ni el derecho de esos pueblos a luchar con tal fin. Para bien o para mal, la resistencia armada palestina siempre ha sido más bien simbólica. La verdadera resistencia de los palestinos ha sido esta: una yaya tirándole una piedra a una excavadora, un niño descalzo enfrentándose a un tanque, unas mujeres dándole la espalda a un tanque, la resistencia de la existencia. Fijaros en cómo en 76 años el pueblo palestino pasa de vivir en todo el territorio a en 8 meses vivir en el 22% de su territorio. Cuando se acabe de construir el muro en el 12% de su territorio, cuando se acabe esta fase infernal en Gaza, el 10% del territorio. Esta comparativa es más que elocuente de quien ha estado permanentemente expulsando población, confiscando tierra, pero ya nos lo llevan diciendo desde 1897. Y quien ha estado permanentemente replegándose y defendiéndose legítimamente según el derecho internacional. Sin embargo, los medios de comunicación le dan la vuelta a la tortilla y convierten a la víctima en verdugo y al verdugo en víctima. Esto lo explica muy bien Gideon Levy, que es un periodista israelí que lleva más de 40 años cubriendo diferentes conflictos bélicos, entre ellos la ocupación israelí. How can someone call Israel the only democracy in the Middle East when in its backyard there is one of the most cruel, brutal tyrannies in the world? How can you do it? I cannot think about one society which lives in such denial like the Israeli society. Because we are the chosen people, we have the right and nobody is going to tell us what to do. Who is the international community to tell Israel what to do? International law? Who? Wonderful thing. It doesn't apply on us. It's obviously the value of
We the victims, not only the biggest victims, but the only victims around. I know many occupations which were longer than Israeli occupations, some were even more brutal, even though it's getting harder and harder to be more brutal than the Israeli occupation. I don't recall one occupation in which the occupier present himself as the victim. Not only the victim, the only victim. If to quote here the late Golda Meir, we will never forgive the Arabs for forcing us to kill their children. We are the victims. We are forced to kill their children. Poor us. And as the victim and the only victim in history, again, it enables us the rights to do whatever we want, and nobody is going to tell us what to do, because we are the only victims. There is a very deep-rooted value, and this is the very deep belief, again, everyone will deny it, but if you scratch under the skin of almost every Israeli, you will find it there. The Palestinians are not equal human beings like us. They are not like us. They don't love their children like us. They don't love life like us. They were born to kill. They are cruel. They are sadists. They have no values, no manners. Look how they kill us. This is very, very deep-rooted in Israeli society, and maybe that's the key issue. Because as long as this continues, nothing will move. As long as most of the Israelis don't perceive the Palestinians as equal human beings, we are so much better than them. We are so much developed than them. And we are so much human than them. As long as this is the case, all our dreams will never become true. As long as this core issue will not change. Fijaros que bien recogía este titular de La Vanguardia lo que describe Gideon Levy sobre su sociedad a la que conoce perfectamente. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible, ¿no?, que la sociedad israelí sienta este desprecio por la vida de los palestinos? Esto lo explica muy bien Nurit Peled. Os invito también a que busquéis documentales de Nurit Peled. Nurit tiene una vida increíble. De hecho, es hija de uno de los generales fundadores del Estado de Israel. Nurit lleva décadas estudiando cómo el Estado de Israel condiciona la mente de los israelíes, llevándoles al odio irracional sobre los palestinos a través fundamentalmente de la terminología y de la imagen. Y si os fijáis, eso también lo hacen nuestros medios de comunicación. Fijaros cómo nos muestran a las palestinas casi siempre llorando, y a los palestinos siempre en actitudes violentas, ¿no? Eso ya de forma inconsciente te hace crear, ¿no?, una determinada imagen sobre ellos y ellas. Fijaros cómo Nurit dice claramente: en Israel hay una cultura racista que deshumaniza a los palestinos. Y cuando tú al que tienes delante no lo consideras un humano, le puedes hacer cualquier tipo de perrerías, porque para ti no es un humano, ¿no? Y eso es lo que explica que estén llevando a cabo este genocidio. Y genocidio no porque lo diga yo, sino que este término ya lo utilizó el director del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas el 28 de octubre en su carta de dimisión. Fijaros lo que decía: como abogado de derechos humanos con más de 3 décadas de experiencia en el campo, sé bien que el concepto de genocidio ha sido con frecuencia objeto de abusos políticos. Sin embargo, la actual matanza masiva del pueblo palestino, arraigada en una ideología colonial, etnonacionalista de los colonos, que continúa durante décadas de persecución y purgas sistemáticas basándose exclusivamente en su condición de árabes, y junto con declaraciones explícitas de intenciones de los líderes del gobierno y el ejército israelíes, no deja lugar a dudas ni a debate. En Gaza, los hogares civiles, las escuelas, las iglesias, las mezquitas, las instituciones médicas son atacadas sin motivo, mientras se masacran miles de civiles. En Cisjordania, incluida la Jerusalén ocupada, se incautan y reasignan viviendas basándose exclusivamente en la raza, y las unidades militares israelíes acompañan a violentos pogromos de colonos. En todo el país reina el apartheid. Enlazamos con el término con el que empezábamos. Fijaros que claro lo define quien fue presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Un territorio, 2 pueblos, uno que quita todos los derechos al otro que es desposeído de sus derechos. Las principales organizaciones de derechos humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional e incluso Naciones Unidas, ya concluyen que las prácticas de Israel son prácticas de apartheid.
Efectivamente, los dos pueblos siempre han tenido mucha relación, hasta el punto de que Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, llegó a decir que la libertad del pueblo surafricano nunca llegaría a ser completa sin la libertad del pueblo palestino. ¿Qué han hecho los palestinos? Han copiado la misma herramienta que utilizó la población negra surafricana para librarse del apartheid. Copiaron la herramienta del boicot. En 2005 nos lanzaron la campaña BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel hasta que cumpla con la legalidad internacional vigente. Es una campaña creada por 170 organizaciones palestinas y fijaros qué objetivos tan básicos se plantea la campaña. Fin de la ocupación de los territorios ocupados, algo que ya está reconocido desde 1967. Derecho al retorno de la población refugiada, algo que está reconocido desde 1948. Igualdad de derechos para la población judía y no judía, es decir, musulmana y cristiana, que no tienen los mismos derechos que la población judía en Israel. Fijaros qué objetivos tan elementales. ¿Qué ha hecho el Estado de Israel ante esto? A través de su Ministerio de Asuntos Estratégicos y con diferentes ministros, aprobó un proyecto de ley anti-BDS. ¿Por qué anti-BDS? Porque ellos saben perfectamente que son un sistema de apartheid y saben que la Sudáfrica del apartheid cayó, entre otras cosas, por una campaña de boicot. A quienes secundamos esta campaña de boicot, indudablemente, nos denominan terroristas y antisemitas. Pero fijaros de nuevo qué fácil es romper sus mentiras. Estos son grupos de judíos y judías que en todo el mundo se oponen al Estado de Israel y apoyan el BDS, Red Internacional de Judíos Antisionista a nivel mundial. Esta es la principal organización de judíos antisionistas en Norteamérica, Jewish Voices for Peace, quienes se oponen al Estado de Israel y apoyan el BDS. Estos son judíos ultraortodoxos que, como veis, se oponen al Estado de Israel y apoyan el BDS. Pero no solo los grupos de judíos y judías, también las principales iglesias cristianas en Jerusalén y Belén. En 2009 sacaron el informe Kairos, por el que exhortaban a todos los feligreses a secundar la campaña BDS. La S hace referencia a las sanciones que tienen que ser impuestas por los gobiernos. Los gobiernos de todos los estados están obligados a cumplir y hacer cumplir el derecho internacional, y a quien lo incumple, como se hizo con Rusia, aplicarle las sanciones pertinentes. Sin embargo, Israel es el país que más violaciones del derecho internacional ha cometido y nunca se le ha aplicado ninguna sanción. La D de desinversiones, que las pueden llevar a cabo países, empresas, particulares que tengan acciones. La B hace referencia al boicot, que tiene 4 patas: el económico, el deportivo, el académico y el cultural. Sabemos que porque no compremos un Bolivic no vamos a desestructurar la economía israelí, pero el boicot económico nos puede servir sobre todo para crear más sensibilización entre nuestras familias, amigos. El boicot deportivo es muy importante. Fijaros lo que decía Desmond Tutu, fue una de las herramientas más importantes para terminar con el apartheid en Sudáfrica. Por supuesto, siempre habrá gente que diga que el deporte no tiene nada que ver con la política, ya lo estáis mezclando todo. Como doctora en actividad física y deporte, os aseguro que no hay herramienta más política que el deporte. Todos los estados del mundo gastan ingentes cantidades de dinero en sus selecciones nacionales, porque cuando salen fuera las selecciones nacionales es como si saliera el país, y si gana algo es como si lo ganara el país. Por eso es tan importante cuando vienen aquí, no son que hay gente que dice, ¡ay, pobre los jugadores, pero si ellos no tienen ninguna culpa! No, señora. Todas las personas en Israel hacen el servicio militar, tienen servicio militar obligatorio. Todos esos jugadores han estado haciendo el servicio militar y en todo caso representan a un Estado racista y supremacista que está llevando a cabo un plausible genocidio. Por tanto, tenemos que estar ahí, tenemos que hacerles frente, tenemos que decirles que no les queremos entre nosotros y nosotras.
El boicot académico y cultural también es muy importante. La primera persona en hacer un boicot académico potente fue Stephen Hawking, que en 2013 se negó a ir a recibir un premio de las manos de Shimon Peres a Israel y además dijo que era precisamente por sus políticas de apartheid. Desde entonces, muchas personalidades, músicos, escritoras, directores de cine, escritores, periodistas, actrices han hecho un boicot activo negándose a ir a Israel a hacer alguna acción, alguna actividad o a recoger algún premio, como el caso de Natalie Portman. Mucho cuidado con Mayumana. Mayumana tiene la sede en la ciudad vieja de Jaffa. Mucho cuidado con Noa, que por supuesto se vende como una cantante pacifista. Para que os hagáis una idea, Noa hasta los 17 años vivía en Estados Unidos y a los 17 años se fue a Israel a hacer el servicio militar. Y tiene declaraciones similares a las de Golda Meir, en la que culpa a los palestinos de lo que les obligan a hacer. O esta otra, en la que poco menos que tilda a Ariel Sharon de un hombre de paz, uno de los principales generales israelíes. Pero mucho cuidado también con otros personajes como Sabina, que tiene declaraciones tan interesantes como esta. Desde pequeño su principal sueño era ir a actuar a Israel. Y de hecho cuando fue a actuar negándose a hablar con nosotros, y en ese momento yo era coordinadora de la red de solidaridad con el pueblo palestino a nivel del Estado español, se negó a venir a hablar con nosotros. Fue a Israel y además cambió alguna de la letra de sus canciones, por ejemplo, diciendo en vez de ni Venecia sin ti, diciendo ni Samaria sin ti. Samaria es el término sionista con el que los sionistas denominan a Cisjordania. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo tiene muy claro. Enviaremos por el mundo a nuestros novelistas, cantantes y escritores más conocidos, compañías de teatro, exposiciones. De esta forma mostraremos el rostro más amable de Israel y evitaremos que se nos identifique únicamente en un contexto de guerra. Y efectivamente, ahí están. Si no lo impedimos, en mayo estarán en Eurovisión y mientras están aquí cantando entre nosotras, están asesinando en Gaza. En Gaza todos los días se vive un Guernica, cada hora se vive un Guernica. Y aun y todo, los y las palestinas continúan resistiendo con una fuerza absolutamente sobrehumana y con una dignidad que alucinaríais, ¿no? Si hubiera tiempo, os leería algo que me ha mandado esta misma mañana Mohamed, ¿no? Que es, bueno, pone los pelos de punta. Los palestinos y palestinas no pueden hacer otra cosa para resistir que sencillamente seguir existiendo. Somos nosotros y nosotras aquí quienes sí podemos seguir haciendo. Podemos desde hacer pequeñas donaciones a la UNRWA, Médicos Sin Fronteras, al hospital, que a través de la ONG Paz con Dignidad les hace llegar el dinero. Podemos ir a movilizaciones y a veces nos parece que no es importante que vayamos, que más da que vaya la mano y que no, va total, hace frío, hace calor, no me apetece, estoy en el sofá. Es súper importante que vayamos a las manifestaciones. Las calles son nuestro espacio de protesta. Es donde realmente podemos alzar nuestra voz y podemos presionar a los políticos. Acordaros de Vietnam, las enormes movilizaciones que se hizo y indudablemente fue una de las herramientas que terminó con aquella brutalidad de guerra, ¿no? Se pueden hacer acciones muy curradas como las de Guernica, menos como ir a un concierto y poner una pancarta de alto el fuego. Si sois profes os podéis unir a la plataforma de docentes por el alto el fuego. Si sois sanitarias os podéis unir a la de sanitarias por el alto el fuego, que además se movilizan muchísimo. Este jueves vuelven a tener otra concentración. Esto, fijaros, lo hizo Andosilla después de una de las charlas. Se organizaron para montar un pueblo, para montar un autobús para bajar todos a la mani que tuvimos. Y os aviso ya que el 21 de este mes, a las 12 desde los Golem, volveremos a tener otra manifestación en protesta por este genocidio. Se pueden organizar conciertos, recoger el dinero para mandar a Palestina. Se pueden hacer acciones, aunque sean digitales, apoyando el boicot
para sacar a Israel de las instituciones, para sacarle de los espacios deportivos, de los espacios culturales. A nosotras a veces nos parece que eso, que total, no tiene ninguna importancia. Fijaros lo que me decía mi amigo Raji cuando le mandé alguna de las acciones que hicimos. Por acciones como estas, por lo que somos fuertes. Nosotros tenemos el apoyo de toda la gente comprometida con la libertad, la dignidad y la justicia, hasta el último respiro. Amor desde Gaza y abrazos para todos los amigos, Lidón. Nosotros en Gaza estamos bajo los escombros, pero ni desde la muerte y destrucción, ni bajo el infierno de los bombardeos, nunca nos decepcionará la gente libre como vosotros, amiga mía. Románticos revolucionarios, así somos. Somos soñadores de la justicia y la libertad. Lo conseguiremos. Mi querida amiga Manal, directora de una ONG de mujeres que lleva toda la vida trabajando por el empoderamiento de las mujeres en Gaza, cuando le mandé fotos de una charla que di en Fitur y que llenamos el anfiteatro, en vez de decirme, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué no estáis parando esta brutalidad? Fijaros lo que me decía. Cariño, estoy muy orgullosa de todos vosotros, ¿no? Era ella la que estaba muy orgullosa de nosotras, sencillamente por montar una charla, ¿no? O mi amigo Mohamed de nuevo diciendo, oh, fantástico, fantástico, buen trabajo, ¿no? O Mahmoud desde Jerusalén diciendo, esto lo que hacéis nos empodera y nos da más esperanza en un futuro mejor para la humanidad. Fijaros que ni siquiera hablaban de ellos, ¿no? Y sobre todo no dejéis de hablar de Palestina, es súper importante, porque el tiempo siempre juega a favor de Israel, siempre, la gente nos cansamos. Entonces es importante seguir llevando las cofías, hablar de Palestina en nuestros lugares de trabajo, porque se dice que una persona no muere cuando deja de existir, sino cuando deja de ser recordado, ¿no? Por eso es tan importante. Os podéis unir también a nuestro canal de BDZ, Nafarroa BDS, podéis adheriros también allá a la Nafarroa con Palestina. Podéis comprar también nuestras agendas, que siempre digo que no es por el aporte económico que hagáis al colectivo, sino que esta agenda contiene toda la información que yo os he dado en la charla. Siempre digo que a Israel solo se le puede apoyar o desde la maldad o desde el desconocimiento. Y desconocimiento y desinformación hay muchísima. La información es poder, eso lo saben los grandes medios de comunicación. Por eso si regaláis estas agendas, estáis regalando conocimiento, estáis sacando de la ignorancia o la desinformación a gente, y eso es lo más importante que podemos hacer. Porque la gente cuando entiende este conflicto lo ve desde otra perspectiva. Esto le pasó, fijaros, a Martin Buber, filósofo judío criado en el sionismo, quien viendo en qué se estaba convirtiendo el Estado de Israel, fijaros lo que decía en 1949. Tenemos que enfrentarnos a la realidad de que Israel no es inocente y que en su creación y expansión nosotros como judíos hemos provocado lo que históricamente hemos sufrido, el exilio y la diáspora. En 1958, viendo que Israel persistía en esas políticas de apartheid, dijo, cuando nosotros, seguidores del judaísmo profético, volvimos a Palestina, la mayoría de los judíos prefirieron aprender de Hitler antes que de nosotros. Y fijaros esta frase de David Ben Gurión, quien describe perfecta y muy fácilmente en qué consiste este conflicto que nos han hecho creer que poco menos tienes que ser politólogo para entenderlo. Todo el mundo te dice, es súper complicado, ahí llevan toda la vida. No llevan toda la vida, es un conflicto absolutamente contemporáneo y no tiene nada que ver con la religión, es absolutamente político. Fijaros que claramente lo describe David Ben Gurión. Si yo fuera un líder árabe nunca firmaría un acuerdo con Israel, es normal. Nosotros nos apoderamos de su país. Es cierto que Dios nos lo prometió, pero a ellos ¿qué más les da? Nuestro Dios no es el suyo. Ha habido antisemitismo, los nazis, Hitler, Auschwitz, pero ¿qué culpa tenían? Ellos solo entienden una cosa. Nosotros hemos venido y hemos robado su país. ¿Por qué tendrían que aceptar eso? ¿Por qué tienen que aceptar eso? Ante esa semejante injusticia, solo quedan dos opciones. O hacemos algo por impedirlo,
o no hacemos nada. Pero no os quepa ninguna duda que si no hacemos, estamos participando del genocidio. Y eso lo dice muy claramente el Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu. Permanecer neutral ante una situación de injusticia es optar por el opresor. Yo estoy convencida de que todos y todas las que estáis hoy aquí aspiráis a alcanzar la justicia y la paz para Palestina. Muchas gracias a todos y a todas.